is the future. Evolution. Hoy tenemos un coche diferente en el canal. No es un coche de competición propiamente, pero es una bestia que no tiene nada que envidiar a los mejores coches de rally y drifting. Hablo del Ford Mustang Unicorn. Vamos a hablar de quién fue su piloto, un poco de su carrera y el legado que nos deja. Ken Block fue un piloto de automovilismo estadounidense, fue fundador del equipo Hoonigan Racing Division, participó en más de una veintena de competencias en el Campeonato Mundial de Rally y en 2 temporadas completas del Campeonato Mundial de Rallycross. A pesar de esto, Block era mayormente conocido por sus gymkhanas, videos virales de demostración de conducción. Ken Block realizó 14 de estos. Nuestro protagonista participó en la número 7, en Londres, pero hubo otras, en China, Pikes Peak, Los Ángeles, pero no nos adelantemos. Hablemos primero del piloto, Ken Block. La carrera de rally de Ken Block comenzó en el 2005. Su habilidad y control del coche se hicieron evidentes rápidamente, y Block consiguió el título de novato del año en esa temporada en el Rally America Championship. Además de su rendimiento del coche, Block era una fuerza impulsora para dar visibilidad al rally en Estados Unidos. Su agudo sentido para el branding y el marketing, combinado con su talento y habilidades al volante, le permitió alcanzar fama. En enero de 2010, Block fundó Monster World Rally Team y firmó con Ford para perseguir su sueño de competir en el World Rally Championship en el WRC, convirtiéndose así en uno de los solo 4 estadounidenses que han conseguido puntos en el WRC. Además, su acuerdo con Ford incluía competir en campeonatos nacionales, como el Global Rally Championship, los X Games y Rally America, y también las demostraciones de conducción Gymkhana. En el 2012, Block renombró su equipo como Hoonigan Racing Division con el objetivo de llevar aún más lejos el marketing en el mundo del motorsport. En el 2013, 14 y 15, Block se dedicó a competir en el Global Rally Cross Championship, logrando un segundo puesto en la clasificación general del 2015. Luego, en el 16, Block pasó a competir a tiempo completo en el FIA World Rally Cross Championship, participando en las temporadas 2016 y 17. Hablemos un poco de la parte técnica. El coche fue construido por ASD Motorsport en Charlotte, Carolina del Norte, a lo largo de 2 años. El coche está basado en un Mustang Notchback. También fue altamente modificado por RTR y ASD Motorsport. El diseño del coche mezcla influencias del actual WRC, de la DTM y hasta de coches de juguetes de la infancia de Ken Block. Todos estos elementos se materializaron gracias a la colaboración de la mente maestra de Block y RTR. La palabra Gymkhana es una modalidad de automovilismo deportivo donde el piloto debe completar un circuito cerrado lleno de obstáculos, conos, neumáticos, barriles, saltos, en el menor tiempo posible. A diferencia de otras carreras, exige maniobras técnicas extremas como giros a 180 y 360 grados, derrapes controlados tipo drifting y conducción en reversa. Ken Block hizo de este tipo de eventos su firma personal, y créanme que esto no era un juego de patinar llantas, era un ejercicio de control y precisión dentro del caos. Block, siendo un experto en publicidad y marketing, creó su marca. Hizo un juego de palabras con Hoonigan y unicornio, unicorn en inglés. Así creó el término Hoonicorn, el nombre de nuestro protagonista, y para sorpresa de nadie tuvo 2 versiones. La primera, que es el coche que hemos estado viendo hasta el momento en el video, y luego la versión 2. Hablemos de la primera, la V1. El motor era un motor V8 Roushjet, un Ford de 410 pulgadas cúbicas, 845 caballos de fuerza y 720 libras-pie de torque, una transmisión SADEV SC9024 de 6 marchas con tracción total y un sistema de frenos de mando hidráulico. La suspensión fue diseñada por ASD Motorsport. La carrocería, como lo hablamos, es un Ford Mustang White Body de 1965. Fue diseñado por los expertos en Mustang RTR, Ken Block y Hoonigan. El chasis tubular, las llantas
eran unas Pirelli Trofeo R295-3018, un compuesto personalizado para Ken Block. Ahora bien, este coche participó en la Gymkhana número 7. De este estamos viendo tomas precisamente. Los videos de todas estas exhibiciones de precisión y de manejo se las voy a dejar en la descripción. Luego de este Gymkhana, el Unicorn evolucionó y lo hizo a la versión 2. Este sufrió una mutación. La razón, bueno, Ken Block quería filmar el Climbkhana, un juego de palabras entre climb, o sea, escalar, y Gymkhana, y lo quería hacer en un lugar que casualmente ha sido mencionado en los últimos videos, en Pikes Peak. El equipo de Ken Block decidió instalar 2 turbos que compensaron la falta de oxígeno, que ya hemos explicado que los coches sufren a este tipo de alturas. Las especificaciones del V2 no son nada menos que espectaculares. La potencia se elevó a 1400 caballos de fuerza. El motor siempre fue preparado por Rousejet y se basaba en un bloque que ya hemos visto en el canal, el bloque estilo Windsor de la Ford. Se le añadieron 2 turbocompresores Garrett GTX 3584 RS que soplaban 21 PSI. Estos sobresalían del capó. El combustible pasó a usar metanol. Esto le permitió generar mucho más poder y de paso eliminaba la necesidad de un intercooler convencional, ya que el metanol enfría la mezcla por sí mismo. La caja de velocidades SADEV secuencial de 6 marchas fue diseñada originalmente para Rallycross y modificada para las prestaciones que se necesitaban. El sistema All-Wheel Drive fue diseñado por ASD Motorsport. No usaba un diferencial central viscoso común, usaba diferenciales mecánicos de deslizamiento ilimitado de alta resistencia para asegurar que la potencia se distribuía salvaje pero predeciblemente a las 4 llantas. Ahora marca Toyo, Proxes R88R. El coche aceleraba de 0 a 100 km/h en apenas 1.8 segundos. Uno de los elementos que más robustos eran en el coche era la suspensión. Era tipo cantilever, con un recorrido que permitía diferentes grados de ajustes. Y claro, ¿qué coche de Gymkhana estaría completo sin un freno de mano hidráulico? Así que también instalaron uno, con un botón de bloqueo en la parte superior de la palanca. Durante mucho tiempo hablaron sobre hacer carreras de aceleración, de arrancones contra el Unicorn. Querían descubrir cómo se compararía con verdaderos drag cars. El problema es que la transmisión de este coche no estaba preparada para arrancones. No utilizaba slicks. Eran neumáticos de calle pero de alto rendimiento. Pero hicieron algo. Prepararon el Unicorn versus el mundo. La idea era simple: enfrentar el Unicorn contra coches rápidos. Y cometieron un error grande, sumamente grande. Subestimaron completamente la velocidad del coche. Prácticamente todo lo que le pusieron enfrente lo derrotó. Pero al final, el Unicorn nunca se trató solo de potencia, no solo de su V8, de los turbos, de los 1400 caballos, porque lo que realmente convirtió a este coche en una leyenda fue la persona detrás del volante. Ken Block lo manejaba como nadie. Nunca buscaba perfección, buscaba espectáculo, riesgo, creatividad, y convirtió un Mustang All-Wheel Drive de mente en uno de los coches más icónicos de la cultura automotriz moderna. Pero el 2 de enero de 2023 el mundo del automovilismo recibió una noticia devastadora. Ken Block se nos adelantaba a sus 55 años y por un momento parecía imposible imaginar al Unicorn sin él. Pero las leyendas de verdad no desaparecen tan fácilmente, porque mientras muchos veían el final de una historia, otra comenzaba. Leah Block, su hija, creció viendo este coche evolucionar, escuchando ese V8,
viendo a su padre desafiar la física una y otra vez. Y años después, terminó sentándose en el mismo asiento, conduciendo la misma bestia. Leah está construyendo su propia historia, tratando de llegar a la Fórmula 1, pero esa es otra historia. El Unicorn nunca fue solo un coche, fue una idea, una forma distinta de entender el automovilismo, más salvaje, libre, más humana. Y mientras siga dejando marcas de neumáticos sobre el asfalto, una parte de Ken Block seguirá acelerando con él. Con esto llegamos al final de este capítulo. Gracias por haber llegado al final de este video, les mando un gran abrazo. Nos vemos la otra semana con otro capítulo del deporte motor. Speed Lab 27. Cambio y fuera.